¿Cómo están, niños? Muy buen día. Hoy en el curso de Personal Social nuestro tema a estudiar es el Estado peruano. ¿Listo? Entonces, veamos, ¿no? ¿Qué es el Estado peruano? El Estado es la nación jurídica y políticamente organizada sobre un determinado territorio, ¿no? En nuestro caso, Perú, el cual generalmente es propio. Ya vamos a detallar qué quiere decir esto, ¿no? ¿A qué se refiere con jurídica y políticamente organizada? Pero antes que nada, definamos estos elementos importantes del Estado, que es una nación y que es un territorio, ¿ya? A ver, la nación es la población. Somos nosotros, somos todos, o grupo de personas que residen dentro de un espacio geográfico determinado, ¿ya? Y el territorio es el espacio geográfico donde residen este grupo de personas, ¿sí? En pocas palabras, el territorio es donde se encuentran, donde viven, ¿quién? La nación. La nación está dentro del territorio, ¿ya? El territorio comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que lo cubre, ¿sí? Por ejemplo, acá veamos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un territorio, el territorio peruano, ¿no? Y dentro de está la nación, la población, los recursos, animales, vegetales, etcétera. Obviamente el aire, el territorio marítimo, el mar, ¿no? Todo lo que pertenezca a esta parte territorial de un determinado país, ¿sí? Sigamos. Y por último tenemos la organización jurídica, ¿sí? Entonces, cada país tiene una nación, un territorio y una organización jurídica. Se establece esta organización mediante una serie de leyes e instituciones, ¿sí? Todo país maneja sus propias leyes, sus propias instituciones. Tenemos también a la soberanía, ¿sí? Esta es la potestad que tiene el Estado de hacer que dentro de su territorio impere sus leyes y las decisiones de su gobierno, ¿ya? Entonces, cada país tiene sus leyes que van a, de algún modo, dominar, ¿sí? Su determinado territorio, ¿sí? Con estas leyes uno va a poder hacer justicia o tomar decisiones convenientes, ¿sí? Para el determinado gobierno de cada país. Y ahora sí, pasemos a ver entonces, en nuestro caso, cuáles vendrían a ser nuestras leyes, ¿no? Cómo está establecida nuestra organización jurídica. Ya vimos, ¿no? Ya vimos que la nación somos nosotros, ya vimos cómo es nuestro territorio, ¿no? Lo acabo de mostrar. Y ahora sí, veamos. ¿Cuál es la estructura de nuestro Estado peruano, no? ¿Cómo está formado? Pues nuestra estructura tiene 3 poderes independientes, ¿sí? Lo voy a mostrar aquí para que tengan una visión general. Aquí está, ¿no? Está compuesta por el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿ya? Veamos. El Poder Ejecutivo es un órgano, ya así los vamos a llamar como órganos encargados de administrar el Estado, ¿ya? Entonces, ojo, administra el Estado. ¿Está constituido por quién? Por el presidente y el vicepresidente, ¿ya?
sus funciones son, sí, acá está, aquí está, ¿no? ¿Qué hace el Poder Ejecutivo? Pues ejecuta las leyes, elabora las leyes, ¿sí? Por ejemplo, hay una determinada situación, un determinado conflicto y necesitamos una ley que haga justicia, que defienda ese conflicto, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que hay un abuso contra las mujeres, ya por así decirlo, ¿no? Un abuso al ser humano. Entonces el Poder Ejecutivo, para protegernos de este abuso, ejecuta una ley que nos ampare, ¿ya? Entonces, ¿quiénes realizan estas leyes? El Poder Ejecutivo, ¿ya? Y ya vimos, ¿no? Dentro de este poder está el presidente, el Consejo de Ministros y el vicepresidente, ¿ya? Ellos son parte de esta estructura, ellos pertenecen a este poder. ¿Y por qué es importante que sepan en qué poder se encuentran para saber cuáles son las funciones de estas personas? ¿Ya? Entonces, el presidente, el vicepresidente, tienen que cumplir y hacer cumplir la Constitución, tratados y leyes. ¿Ya? ¿Y qué es la Constitución? ¿Qué son los tratados? ¿Qué son las leyes? Miren, observen acá, ¿no? Veamos un poquito sobre qué es nuestra Constitución Política del Perú, ¿ya? La Constitución Política del Perú es es una norma jurídica de mayor jerarquía del sistema normativo del país, ¿ya? Para que me entiendan un poco más, aquí está, ¿no? Básicamente todo está aquí, es un libro, ¿no? Nuestra Constitución Política del Perú actualmente fue modificada, ¿sí? En 1993 y con estas leyes, ¿sí? De 1993 estas normas son con las que actualmente se rigen las decisiones y el control de nuestro país, ¿ya? Estamos aquí, ¿ya? Entonces a eso se refiere, por eso dice es la norma jurídica, ¿sí? ¿Y por qué dice de mayor jerarquía? Porque prácticamente a partir de ella podemos tomar decisiones. Aquí están todas nuestro sistema normativo, nuestras leyes, nuestros derechos, ¿ya? Entonces, por eso dice que el contenido de la Constitución tiene una parte dogmática y una parte orgánica, ¿ya? ¿Por qué dogmática? Porque contiene los derechos como los deberes del ciudadano, la forma del gobierno, etc. ¿Sí? Y la parte orgánica porque contiene la estructura del Estado, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Es decir, en la parte dogmática está la parte de las leyes, ¿no? De lo que debemos hacer, cómo comportarnos, que se respete nuestro derecho a la vida, a la alimentación, a la educación, etc. Todas las leyes que tengamos dentro de esta Constitución, ¿sí? La parte dogmática, la parte moral, esas cositas. Mientras que la parte orgánica tiene que ver con la estructura que estamos analizando ahora, ¿sí? Entonces, ¿por qué sabemos que la estructura del Estado peruano tiene 3 poderes? Porque la Constitución Política del Perú así lo ordena, así lo manda, ¿ya? Por eso. Entonces, recuerda que la Constitución Política del Perú también es conocida como la Carta Magna o Ley de Leyes. ¿Ya? Ahora sí, continuemos. Entonces, el Poder Ejecutivo cumple y hace cumplir la Constitución Política del Perú, los tratados y las leyes. También el Poder Ejecutivo representa el Estado, o sea, representa nuestro Perú dentro y fuera del país, ¿ya? Ellos son los que nos representan
Por ejemplo, si nuestro presidente o el vicepresidente se va a Arequipa, es como si nosotros fuéramos a Arequipa. Él nos está representando, él es nuestros ojos, nuestra boca, etcétera. Prácticamente es así. Y fuera del país, ¿no? Si nuestro país se va a España, es como si nosotros fuéramos a España, ¿no? Y nos está representando, ¿no? Son nuestros líderes. También el Poder Ejecutivo vela por el orden interno y la seguridad del país. Ya, por ejemplo, si acá se desata, eh, por así decirlo, una guerra interna, un conflicto interno, por ejemplo, no sé, en la selva, en la sierra, ¿no? Hay una huelga en donde se está haciendo una protesta y se da con violencia, ¿sí? ¿Quién nos protege de esto, de este conflicto? El Poder Ejecutivo, porque él vela por el orden interno del país, dentro de nuestro territorio, dentro. Listo. También el Poder Ejecutivo dirige la política general del Estado, ¿ya? Sigamos. El poder legislativo, ¿no? Nuestro segundo órgano. A ver, este está constituido ¿por quién? Por el Congreso Nacional, que está formado por 120 congresistas. Ya, a ver, vamos acá. Aquí está. ¿Y qué hace este poder legislativo? Pues aprueba las leyes o normas que fueron elaboradas por el Poder Ejecutivo, ¿sí? El Poder Ejecutivo ejecuta las leyes y el Poder Legislativo ve, ¿lo apruebo o no lo apruebo? A ver, ¿es conveniente para la nación del territorio peruano? Entonces, aquí ellos evalúan si aprobar o no. Y bueno, como ya vimos, está conformada por el Congreso Nacional, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones? Dar leyes, modificarlas o derogarlas, ¿no? Ya lo vimos. Velar por el respeto de la Constitución Política del Perú, aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República, los gastos. Bueno, ahora por ejemplo se está viendo lo de los bonos, todo eso, ya, ¿no? Todo el presupuesto, todo lo que tiene que ver con la economía de nuestro país, se encarga el Poder Legislativo. También ejerce el derecho de amnistía, ¿ya? Mis, ¿qué es la amnistía? Por aquí la había puesto, ya. Aquí, ¿no? La amnistía es un acto jurídico, voy a producirlo, que constituye el olvido legal de delitos y la consiguiente extinción de responsabilidad de sus autores. Ya, la palabra como tal proviene del griego amnestía, que significa olvido. Prácticamente es, por ejemplo, a la persona que cometió un delito, perdonarle ese delito y prácticamente no se, el Poder Judicial, ¿sí? El Poder Judicial, la parte legal ya no va a poder hacer nada sobre este delito, ¿sí? Porque prácticamente se le está quitando la responsabilidad del delito a una determinada persona, ¿sí? Entonces, prácticamente acá, de repente esto se entiende mejor. Aquí está. No dice, es un beneficio que impide a los jueces procesar a personas que hayan cometido un determinado hecho delictivo. Sí, prácticamente es un perdón. Esta persona que cometió el delito ya no puede ser juzgado, ¿sí? Entonces, se le impide el proceso de ser juzgados. Ahora sí, ¿dónde nos quedamos? Ya. También tiene el Poder Legislativo la función de aprobar la demarcación territorial del país, ¿sí? ¿Por qué la demarcación? Porque
tenemos que saber hasta dónde son nuestros límites para saber administrar nuestras tierras, ¿no? Para saber hasta dónde podemos sacar peces del mar, hasta qué parte, hasta qué área, hasta dónde podemos sacar minerales, ¿no? No voy a hacer que nos pasemos a tierras que no nos pertenecen. Por eso es importante aprobar la demarcación territorial del país y autorizar al presidente de la República la salida hacia otros países, ¿sí? Entonces, ¿quién le da permiso al presidente de viajar a otros países? El Poder Legislativo. Él decide. Y C, el Poder Judicial, ¿ya? Este es el órgano encargado de administrar justicia por medio de la aprobación de leyes a través de organismos jerárquicos, perdón, niños. Ahora sí. ¿Cuáles son las funciones del Poder Judicial? Es mantener el orden impuesto por la Constitución Política del Perú, ¿sí? Es mantener estas leyes, resolver conflictos entre personas e instituciones y juzgan a los que cometen delitos, ¿no? A ver, acá está, listo. Entonces, el Poder Judicial administra la justicia en nuestro país, ¿ya? ¿Quiénes están aquí? La Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores y los juzgados, ¿ya? Entonces, prácticamente, si se da una amnistía, ¿ya? Si se declara una amnistía por parte del Poder Ejecutivo, ¿qué pasa? Entonces aquí el Poder Judicial prácticamente ya no puede hacer nada, ¿no? No puede administrar justicia porque se le ha perdonado a esta persona de su delito. ¿Listo? Entonces, niños, eso es todo con respecto a el Estado peruano, ¿no? Espero que les haya quedado claro y hayan aprendido cosas nuevas. Esto es todo por el día de hoy. Hasta pronto. Cuídense.